Hola, ¿cómo están? Bueno, en este breve tutorial quiero enseñarles un poco cómo usar Google Forms, cómo crear un formulario con esta herramienta que nos brinda Google, eh, para que ustedes después puedan usarlo para lo que lo necesiten. También, bueno, ver cuáles son algunas de sus funciones básicas, los tipos de pregunta y, bueno, algunas cositas más que vamos a ir viendo. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Por supuesto, lo primero va a ser entrar a Google Forms y para eso, bueno, tenemos dos caminos básicamente, que es ingresar a nuestra cuenta de Gmail, a nuestra cuenta de Google y buscar estos puntitos de acá arriba y nos vamos a donde dice formularios. Puede ser que no lo tengan en ese lugar, así que vamos a recurrir a la segunda opción, que sería buscarlo en Google. Buscan en Google Google Forms. Bajan, bajan. Y creo que era este. Acá estamos y van a donde dice ir a Forms. No es mucho, no es muy complicado para ingresar. Lo que sí, siempre tienen que tener en cuenta que para poder hacer un formulario tienen que estar registrados, tener una cuenta en Gmail. Sí, sin eso no van a poder. También Microsoft lanzó su versión de Google Forms, nada más que es de Microsoft. En otro tutorial podemos trabajar esa herramienta también que es interesante, pero bueno, ahora vamos a usar Google Forms. Bueno, lo primero que vamos a ver son todos los formularios que vamos a ir creando. Fíjense que yo tengo varios formularios creados. em, y arriba, en la sección superior, vamos a encontrar algunas plantillas predeterminadas, o sea, formularios precreados que nosotros podemos ir editando de acuerdo a lo que querramos hacer. Nosotros ahora no vamos a usar un formulario predeterminado porque vamos a hacer uno en blanco. Así que vamos a usar el botón, vamos a hacer clic en el botón que dice más acá arriba y ya podemos empezar a crear nuestro formulario. Lo que tiene de bueno Google, todas las herramientas de Google, es que todo lo que nosotros vayamos creando se va a ir guardando automáticamente. Entonces corremos menos riesgos de perder los trabajos que vayamos haciendo por algún corte de internet o corte de luz. Entonces eso es algo interesante como para rescatar de estas herramientas. Bien, entonces ahora nos enfrentamos con este formulario en blanco. Por supuesto, cuando uno piensa un formulario o cualquier otro recurso, tenemos que pensar primero, bueno, cuál va a ser el objetivo de este recurso, de este formulario en este caso. Entonces, primero, por supuesto, tenemos que pensar, bueno, a quién va a estar dirigido, qué información queremos recolectar con estos formularios, eh, y bueno, qué tipo de preguntas vamos a hacer, preguntas abiertas, preguntas más cerradas, ¿sí? De sección múltiple, de selección múltiple, de interpretación, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a la información que yo quiera recopilar, va a ser cómo vamos a ir armando este formulario. Pausa. Entonces, por ejemplo, mi intención es que saber el uso, del uso de los celulares y distintos dispositivos como computadoras o tablets o cualquier tipo de dispositivo con pantalla en las infancias. ¿Sí? Entonces voy a buscar preguntar acerca de este tema. ¿Cómo voy a empezar a pensar las preguntas? Por supuesto, estaría bueno primero pensarlas en papel, aunque no es necesario, es un paso que podemos saltear. Eh,
pero sí, digamos, es un ejercicio interesante primero empezar en papel y después largarse con el formulario. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para escribir las preguntas? Primero vamos a pensar el título del formulario, ¿sí? Y para eso vieron que acá, donde yo tengo el mouse, dice formulario sin título. Simplemente hacemos clic, borramos lo que dice y eh, colocamos el título que nosotros queremos que tenga. Por ejemplo, pantallas de infancias. ¿Sí? Le puedo cambiar el... Puedo poner que esté en negrita, en cursiva, subrayado. ¿Sí? Le puedo añadir un enlace. Y abajo puedo agregarle una descripción al formulario que le cuente al que va a completar el formulario, bueno, de qué se trata esta encuesta o este formulario o esta evaluación también, porque algo interesante de Google Forms es que podemos usarlos para evaluar, para crear eh, tipo trabajos o parciales o pruebas que se califiquen automáticamente, que eso lo podemos ver en otro tutorial después. Eh, pero bueno, en definitiva podemos agregarle una descripción. En este caso vamos a escribir, por ejemplo, em, bien, ahí lo escribí. Es una descripción breve, por supuesto, cada uno puede añadirle más información. eh, es simplemente a modo de ejemplo. Bien, vamos ahora a ver cómo agregamos las preguntas. Fíjense que acá abajo dice preguntas sin título. Simplemente lo que vamos a hacer es hacer clic donde dice preguntas sin título y ya me va a dar, me va a habilitar para que yo pueda editar esa pregunta y agregar la pregunta que yo quiera. Entonces, vamos a preguntar, obviamente si esta encuesta, este formulario está pensado para saber sobre el uso de las pantallas en las infancias, vamos a primero preguntar si tiene hijos, por ejemplo. Me colgué el micrófono para tener las manos libres. Bien, vamos a preguntar. ¿Usted tiene hijos? Y fíjense que, de acuerdo a la pregunta que yo hago, acá abajo me aparece opciones sugeridas para que yo agregue como opciones para que el entrevistado o encuestado responda. Fíjense, voy a borrar y fíjense que acá abajo desaparecieron las sugerencias, lo voy a volver a poner. Ven, acá abajo aparecen sugerencias, añadir todas, sí, no, tal vez. Fíjense, si yo aprieto donde dice añadir todas, se van a agregar las opciones. Yo puedo borrarlas, ¿sí? O directamente pensar opciones propias. Bueno, acá sería sí o no la respuesta. Bien, puedo agregarle otra opción haciendo clic donde dice añadir opción. Fíjense que puedo agregar la cantidad de opciones que yo quiera y también las puedo eliminar sin problema. Bien, ahora, entonces, ¿qué hago con esta pregunta que ya creé, que ya pensé? Bueno, tengo dos opciones, o la edito o directamente la borro, ¿sí? Eh, no hay ningún problema. Y ahora me desapareció la pregunta, ¿qué hago? Bueno, no se preocupen, van a donde está el más, acá arriba, y van a añadir otra pregunta. Siempre que ustedes hagan clic en donde dice añadir pregunta, se va a añadir una nueva pregunta, ¿sí? Y si ustedes hacen clic donde dice eliminar, en ese tachito de basura, la pregunta se va a eliminar. Bien, vamos a pensar otra pregunta. Vamos a eh, proponerle al encuestado que diga su nombre, ¿sí? Si es que no es una encuesta anónima, ¿no? Eso se puede obviar si es anónimo. Indique su nombre. Quiero que presten atención a
que cada vez que yo uso una palabra clave, Google Forms me detecta el posible tipo de respuesta que me puede dar, ¿sí? La persona que está siendo encuestada. ¿Dónde voy a encontrar eso? ¿Dónde voy a encontrar el tipo de respuesta o el tipo de pregunta? Acá, en este menú desplegable que está al lado de la pregunta que yo hago. En este caso, como yo escribí indique su nombre, Google Forms me detecta que la mejor opción en este caso sería una respuesta corta, ¿sí? Yo lo puedo cambiar, obviamente, pero no tendría sentido poner, por ejemplo, opciones. Indique su nombre, ¿qué? Leandro, Julián, no sé. No tiene sentido porque hay múltiples posibilidades de nombre. Entonces, lo mejor es que sea una respuesta corta, ¿sí? Bien. Ahora, si yo quiero que sí o sí responda esta pregunta, lo que voy a tener que hacer es decirle a Google Forms que le avise al encuestado que esta pregunta va a ser obligatoria. Entonces, si se fijan acá abajo, dice obligatorio. Hago clic, se activa la opción de obligatorio y ¿qué pasa? Si el encuestado no responde las preguntas obligatorias, no lo va a dejar terminar el formulario. Así que eso es importante que lo tengan en cuenta, porque tal vez se olvidan de seleccionar que es obligatoria y el encuestado puede no responder alguna pregunta y podemos perder información valiosa. Bien, vamos a pensar otra opción, otra pregunta, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pregunto sobre la opinión, si le pregunto una pregunta más abierta, ¿qué opina del uso de celulares? Fíjense que automáticamente el Google Forms me detecta que yo usé la palabra opina, ¿sí? Y como es una pregunta abierta, me da la opción me recomienda que use el tipo de pregunta párrafo. En ese tipo de pregunta, el encuestado puede escribir más cantidad de palabras, ¿sí? En cambio, en el que es respuesta corta, puede escribir solo algunas palabras, ¿sí? Una palabra sola o dos como mucho. Bien, como ven, lo que quiero que vean es que tenemos varios tipos de respuestas, de preguntas, y va a depender cómo yo pregunte, ¿sí? Eh, o qué quiera saber, qué quiera averiguar, ¿sí? Para eh, elegir el tipo de pregunta. Si yo quiero, como vimos, por ejemplo, que indique su número de documento, o su nombre, o su apellido, o su mail, ¿sí? Vamos a usar, o su teléfono, vamos a usar el tipo de respuesta corta, ¿sí? Si es una pregunta más abierta que requiere más escritura, vamos a usar el tipo párrafo, donde el encuestado va a poder escribir más. Si, por ejemplo, una opinión o una pregunta de un examen también podría ser, ¿por qué no? Si yo quiero que seleccione entre varias opciones una sola opción, voy a usar el de varias opciones, que dice varias opciones, como vimos en el caso de eh, seleccione eh, si tiene hijos o no. Vamos a ponerlo de ejemplo. Vamos a ponerlo obligatorio también. Agregamos otra pregunta y vamos a pensar una pregunta que sea con varias opciones. Por ejemplo, en su casa, ¿cuántos celulares hay? Bien, vamos a poner ninguno, uno, tres, cuatro, cinco, seis o más. Fíjense que es importante también cómo yo pienso las respuestas, porque si yo pongo de 1 a 4 y acá pongo de 4 a 5, eh, estoy de alguna forma pisando la otra respuesta posible. Entonces, en eso tenemos que tener cuidado también. Bien, entonces acá en este tipo de preguntas
el encuestado solamente puede responder, elegir solo una de estas opciones. También le puedo poner añadir otro. Bueno, acá no tendría mucho sentido, pero en este caso, cuando yo hago clic en añadir respuesta otro, el encuestado puede agregar una respuesta más que no está dentro de las opciones que yo di. Bien, vamos a ver otro tipo de pregunta. Ahora, si yo quiero que el encuestado pueda elegir entre una cantidad de opciones que yo le doy, pero que pueda elegir más de una opción, vamos a usar el tipo casillas. El tipo casillas me permite a mí agregar opciones, pero el encuestado puede elegir más de una opción. Vamos a pensar una pregunta para este tipo de respuesta. Ya que estamos hablando de dispositivos, bueno, ¿para qué utilizan los celulares en su casa? Bien, para buscar información, para enterarme de noticias, para usar redes sociales. Y bueno, podemos seguir pensando más opciones, ¿no? Bueno, en este caso le podemos agregar, que tendría más sentido en este tipo de preguntas, agregar la respuesta a otro. Entonces, el encuestado puede agregar una opción que nosotros eh, no pudimos prever en ese momento. En este tipo de preguntas, como les dije antes, el encuestado puede elegir más de una opción. Entonces, estaría bueno también acá aclararle que puede elegir más de una opción en la pregunta misma. Bien, vamos a ver otro tipo de pregunta. Desplegable. El desplegable es lo mismo que el de opciones, nada más que el encuestado se va a encontrar con un menú desplegable, algo así como esto. Esto es un menú desplegable. Entonces, en lugar de aparecerles así como una lista, las opciones, les van a aparecer como un menú desplegable como este. Bien. Otro tipo de pregunta interesante es la escala lineal, que es, por ejemplo, de 1 a 5. Fíjense, yo pongo de 1 a 5, inmediatamente me va a detectar 1 a 5. No, vamos a verlo. Bueno, en una escala de 1 a 5, ahí está, ahí la detectó. Yo puedo pedirle al encuestado que responda en una escala de 1 a 5, de 1 a 10. Eh, por ejemplo, ¿qué tanto usa el celular? Y acá abajo tengo que decirle qué significa el 1, qué significa el 5. Nada puede significar el 1 y mucho el 5. Entonces, al encuestado le va a aparecer una escala donde tiene que seleccionar 1, 2, 3, 4 o 5. Bien. Ahora, hay algo interesante que tiene Google Forms, es que de acuerdo, yo puedo, de acuerdo al tipo de respuesta, o sea, de acuerdo a la respuesta que me dé el encuestado, yo puedo derivarlo a otra página, ¿sí? Para que responda preguntas distintas, de acuerdo, obviamente, a lo que responde, ¿no? Entonces, vamos a tomar de ejemplo esto. ¿Cuántos celulares hay ¿Cuántos celulares hay en su casa? Bueno, ahora yo quiero saber, quiero preguntarle al encuestado si esos celulares pertenecen eh, a los niños de la casa o pertenecen a los adultos, ¿sí? Entonces,
¿Qué puedo hacer yo si quiero tener una u otra información? Bueno, voy a agregar dos páginas distintas al formulario para que de acuerdo a la respuesta que me den, se derive, el formulario derive en una o en otra tipo de pregunta o en otro tipo de información. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Bien, voy a agregar otra pregunta más acá, antes. ¿Está de acuerdo con que los niños utilicen celular? Bien, vamos a agregar sí, no, tal vez. Vamos a quedarnos con sí y no nada más. Bueno, ahora, a mí me parecen interesantes eh, las dos opciones, ¿no? Como para querer saber más. Entonces, ¿cómo hago yo para seguir preguntándole algo al que dijo que sí? ¿Y cómo hago para seguir preguntándole algo al que dijo que no? Porque de los dos podemos tener información interesante. Bueno, lo que voy a hacer es agregar dos secciones, ¿sí? Vamos abajo de todo, a la última pregunta, y ven este signo que parece un igual, pero no es un igual. Es como un signo que significa páginas. Y voy a agregar una nueva sección. Esta nueva sección la voy a llamar celular sí. Es como un formulario nuevo dentro del mismo formulario, ¿sí? Y voy a crear una sección más. A ver, esto, acá, en la sección, se va a crear la sección número 3 y voy a llamarla celular no. Bien. A la sección celular sí le voy a añadir una pregunta, como vimos antes, con el signo más. Y le voy a pedir que me diga, bueno, ¿por qué está de acuerdo que los niños usen celular? Bueno, y si me va, le ponemos el tipo de respuesta párrafo. Y en la sección que le pusimos de títulos celular no, le voy a preguntar, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no está de acuerdo con que los niños usen celular? Bien, le ponemos también que sea del tipo párrafo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo lo dejo así, el encuestado va a poder responder tanto esta pregunta que agregamos en esta sección que se llama celular sí, por qué está de acuerdo que sí usen, y también va a responder por qué no está de acuerdo. Entonces el encuestado no va a entender por qué le estamos preguntando dos cosas totalmente distintas. Entonces, ¿cómo hacemos para que de acuerdo al tipo de respuesta que me da, pueda responder una u otra cosa? Bien, vamos a ir acá, a esta pregunta. Esta pregunta que decía, ¿está de acuerdo con que los niños utilicen celular? Sí, no. Y vamos a ir hacia los tres puntos que están acá abajo, que dicen más opciones. Y vamos a ver que dice ir a la sección según la respuesta, ¿sí? Entonces, acá me aparecieron dos opciones más para agregar, para pensar, eh, eh, para, digamos, agregarle a la pregunta, que es, ¿qué pasa si el encuestado dice que sí? Bueno, si dice que sí, lo vamos a enviar automáticamente cuando termine esta parte de preguntas a la sección que llamamos celular sí. Y si dice que no, le vamos a decir al formulario que lo dirija a la sección que llamamos celular no. Entonces, de esa forma nosotros filtramos qué respuesta va a responder el encuestado de acuerdo a lo que dijo en esta pregunta. El encuestado va a seguir respondiendo estas preguntas que agregamos después, ¿sí? Hasta acá.
Esta sería la última. Después va a responder esta y esta de acuerdo a lo que dijo en esa primera pregunta. Vamos a verlo. Si yo hago clic en vista previa, podemos ir viendo cómo queda el formulario. Bien, y acá está. Sería nuestro formulario, ¿no? Bueno, vamos a hacer una prueba. Indique su nombre. ¿Qué opina del uso de celulares? Me parece bien. ¿Está de acuerdo con que los niños utilicen celular? Sí. En su casa, ¿cuántos celulares hay? De 1 a 3. ¿Para qué usan el celular? Para buscar información, para usar redes sociales. De 1 a 5. ¿Qué tanto usa el celular? 4. ¿Sí? Fíjense que las otras preguntas no aparecen todavía. Ahora, acá abajo me va a aparecer la opción de ir a siguiente. Entonces, como yo respondí que sí estaba de acuerdo con que los niños usen celular, eh, me va a preguntar por qué estoy de acuerdo. ¿Sí? Ahora yo vuelvo para atrás. Cambio de opinión. Voy a decir que no estoy de acuerdo. Está abajo, siguiente. Ahora me va a preguntar por qué no estoy de acuerdo en usar celular. ¿Por qué no estoy de acuerdo en que los niños usen celular? Bien. Bueno, básicamente ese sería un breve tutorial sobre cómo usar los formularios de Google. Eh, Otra cosa interesante que tiene es que las respuestas se van a ir alojando en esta sección. ¿Sí? Les voy a mostrar uno que ya está armado, digamos, que ya tiene respuestas, como para que lo vean de ejemplo. Acá tengo uno que ya está respondido. Vamos a ver, como les decía, las respuestas se van a alojar acá, en esta sección que dice respuestas. Y lo interesante es que, de acuerdo al tipo de pregunta que yo haga al encuestado, eh, el formulario me va a sistematizar las respuestas en gráficos, en listas, ¿sí? De acuerdo al tipo de pregunta. Por ejemplo, esta que es del tipo escala, del 1 al 5, me lo grafica con un gráfico de barras. Entonces yo puedo analizar la información de forma bastante rápida de esta forma. Las que tienen opciones me las va a graficar con un gráfico de torta. Yo ese gráfico lo puedo copiar y lo puedo pegar en un Word, por ejemplo, para analizar o hacer algún informe de los resultados de esta encuesta, ¿no? Bien, estas todas se ve que tenían opciones. Bien, y acá esta es una pregunta del tipo eh, de texto corto. Entonces lo que hace es apilarla en una lista. También yo la puedo copiar y pegar sin problema. Entonces, bueno, en resumen, es una herramienta muy interesante para usar y sobre todo si la sabemos usar y sacarle todo el provecho, ¿no? Como les decía, también se puede usar para evaluaciones, pero eso lo vamos a dejar para otro tutorial. Si les interesa, pueden dejar un comentario. Bien, una vez que termino de pensar las preguntas y una vez que reviso que esté todo bien, puedo darle un poco más de onda al formulario y cambiarle el estilo, ¿sí? Para eso voy a correrme de acá, me voy para el otro lado. Eh, Puedo cambiarle el estilo, puedo agregarle una imagen eh, para que, digamos, y para identificarlo más fácil. Y para eso vamos a ir donde dice personalizar tema, ¿sí? Acá puedo elegir el tipo de letra, del título de las preguntas, puedo elegir el color principal, ¿sí? Ven que se cambia. Y también puedo elegir una imagen que se va a agregar arriba. Por ejemplo, bueno, hay distintas, podemos subir una imagen también desde nuestro dispositivo. Vamos a agregarle, a ver, vamos a donde dice insertar y van a ver que se va a agregar esa imagen.
Entonces queda un poco eh, más lindo visualmente, ¿no? Bueno, una vez que terminamos de ver las preguntas, que esté todo bien, que esté correcto, vamos a, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que esto le llegue a las personas que le tienen que llegar, ¿no? Bueno, para eso vamos a ir a donde dice enviar y acá me va a dar distintas opciones. Yo puedo compartirlo a través de mail, entonces voy a elegir acá esta opción con el sobrecito y voy a agregar los mails a los cuales este formulario va a llegar. Es un poco engorroso eso porque tenemos que poner un mail eh, de a uno o copiar si tengo una lista y pegarla acá. Para mí lo más práctico siempre es usar los enlaces. Entonces yo tengo acá la posibilidad de copiar este enlace y compartirlo a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, a través de Facebook o a través del mail también. Entonces resulta más sencillo de esa forma. O puedo crear un formulario, perdón, puedo crear con este enlace un código QR para que escaneen y de esa forma poder imprimir el código QR y pegarlo en algún lado para que las personas que estén interesadas en participar del formulario puedan hacerlo escaneándolo, sin tener necesariamente que compartirles el enlace, porque sería un poco engorroso cruzarse con alguien en la calle y decirle, bueno, anotá este enlace letra por letra. Entonces, lo más interesante sería hacerlo con un código QR que, bueno, por ahí voy a dejar eh, cómo hacerlo, cómo crear el código QR a partir del enlace. Bueno, gracias, nos vemos.